Y aquí entonces estamos precisamente con mi querido amigo Ramón Mauricio Zapata Santos. Así que bienvenido, Mauricio, hoy a Astrospectiva, una perspectiva desde la astrología. Exacto, además hoy el comentario exactamente, o sea, con Sammy nos conocemos, ya sería que más de 30 y pico años, Sammy. Yo ya soy abuelo. Más de 35 años, es correcto, Mauricio. Nos conocemos hace más de 35 años, cuando estábamos pequeños, como dicen en Colombia, cuando estábamos chiquitos, ¿no? Además, muy interesante, tú hablabas ahora de que a pesar de las crisis yo pude ayudarte. Y resulta que ahora, todos sepan, en un momento también de mucha transición, de pronto volvió a aparecer con el libro de El Malecón. Y yo decía, conozco a este hombre, y, o sea, nos conocimos, entonces, cuando leyendo y voy viendo todo esto, es hora de recolectar la vida. Además que yo hace ya unos años tratando de encontrar, yo había tenido astral y yo sentí la necesidad de que estaba todo ese trance que obviamente no puede saber, ¿no? Y aparece toda esa transformación. Pues ahora le aplica un poco a mí también con mi carta. Bien, se te está escuchando un poquito entrecortado, ¿sí? Pero no te preocupes. Mauricio estaba mencionando acá, además con mucha humildad, que nos hemos encontrado de vuelta en el camino. Y aquí estamos juntos después de muchísimos años, ¿sí? Primero en Bogotá, Colombia, donde nos conocimos. Mauricio tenía el consultorio a unas cuadras de donde era mi oficina, allá en lo que conocemos en Bogotá como Chapinero Alto. Y recuerdo con mucho cariño, Mauricio, que una de las ocasiones siempre tenía la particularidad de que sacaba tiempo para recibirme y atenderme siempre. Sí, en el último horario, no sé, cuando fuera, siempre tenía Mauricio tiempo. Y en una de esas ocasiones, tú recuerdas que estábamos en la mitad de la sesión y hubo una urgencia en mi casa por un tema de un tubo que se había roto y no sé qué. Y estábamos en la mitad de la consulta. ¿Recuerdas de este tema, Mauricio? Sí, claro. ¿Qué me dijo? ¿Te acuerdas? Que me decías, Sammy, por favor, ten cuidado al cruzar esta avenida, la séptima, para quienes conocen Bogotá. Sí, ten cuidado porque estás en otro planeta. Y era cierto, ¿no? Estábamos en la mitad de la terapia. Sí, pero y luego nos vimos, Mauricio se encuentra radicado. ¿Dónde estás en este momento, Mauricio? Cuéntanos a todos. Pues en este momento estoy en lo que se llama Miami. Miami es una reunión de que se volvió dado que se llamaba Miami, que se volvió, fue una sola ciudad. Son varias ciudades. Ahora en la parte que se llama Sunny Isles, que está cerca del mar. Hay otro condado, pero digamos la referencia sería Miami. Correcto. Mauricio está desde Miami hoy en día atendiendo su consulta para aquellas personas que tienen el privilegio de tenerlo cerca. Hace ya unos años, tal vez algo así como unos 6 a 8 años, nos volvimos a encontrar con Mauricio, no, como unos 10 años, en la consulta, allá en la casa de mi querido amigo, hermano Jaime. Nos vimos, mi querido Lolo, allá para atenderme, y Mauricio, recorrió, me siento muy importante porque Mauricio recorrió como tal vez unas 4 horas para poder llegar a atender esa consulta, ¿no? Y pues yo me sentía pues VIP. Una hora. Sí. Una hora nomás. Entonces, una hora nomás. Yo pensé que eran 4. Pensé que venías desde Orlando y no qué sé. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Mauricio, de su experiencia. Mauricio, quiero presentarlo primero para que todos entendamos quién es. Mauricio, Ramón Mauricio Zapata Santos es médico alópata, es decir, la medicina tradicional, graduado en Colombia, en Bogotá, de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, ¿no?
en la Universidad de Nuestra Señora Rosario. La Universidad del Rosario que conocemos todos, allá en el centro. Ahora, pero Mauricio se ha encaminado o ha encaminado su medicina al trabajo de la medicina bioenergética. Vamos a entenderlo de su viva voz, entender un poco los conceptos, ver cómo todas estas oportunidades de la medicina bioenergética se dan para nosotros, ojalá en una forma fácil, práctica, para poderla aprovechar al máximo. Entonces, pues yo hago una introducción desde la astrología, que es lo que con humildad manejo, y entonces, pues Mauricio tiene ni más ni menos, tiene su sol en Cáncer, su ascendente en Cáncer, su luna en Cáncer, y además eso le da un componente de un 66% en agua. Entonces, el que tiene dudas si este caballero sabe consentir a la gente, engreírla, como dicen en el Perú, preocuparse por ella y saber qué sienten y cómo se puede esto atender desde una posición amorosa, cariñosa, preocupada, entregada, empática y además privada, personal. Ese es este hombre. Pero también comentar algo desde la astrología. Su sol está a los 14 grados, entonces tiene una cucharada de Escorpión. Este caballero tiene la oportunidad de conectar su alma con lo profundo de nuestro ser. Y adicionalmente su luna está a 29 grados de Cáncer, lo cual le da una cucharada de Piscis. Está a una posición de servicio incondicional, un servicio desinteresado. Las consultas de 40 minutos con Mauricio, bueno, entre nosotros, no le contemos sino a los que estamos acá, duraban hora y media, ¿sí? O lo que fuera necesario, tranquilo, mientras que él ahí iba revisando, iba haciendo sus cosas. Bien, y obviamente su ascendente sí es bien canceriano, bien preocupado, ¿no? Y la familia, tenemos claro todo este concepto de sus hijos, de su familia, son fundamental, y la gente cercana que también nos compone como familia. Pero eso es mi presentación desde la astrología. Ahora dejemos hablar a Mauricio, ¿sí? Mauricio, cuéntanos primero que todo, ¿sí? ¿Quién es Mauricio Zapata? ¿Quién es Mauricio Zapata, por favor? Bueno, fíjate que ahí sí viene la gran pregunta más, ¿quién es cada cual en esta vida? Una pregunta compleja y no acabo de responderse, pero más o menos todo ese cáncer, después entendí, porque es que yo de niño, o sea, yo nací en Estados Unidos porque mi papá estaba estudiando acá, pero yo me volví a Colombia muy chiquito, como al año de los años. Y yo desde que llegué a Colombia me enfermé, entonces fui muy alérgico, tuve asma, o sea, tomar medicina, tonsilitis, todas esas cosas. Después entendí un poco, porque obviamente es muy difícil por el cáncer y muy, entre comillas, a veces muy lunático. No me acuerdo todavía, muy chiquito, la me volvía, me cogía muy fuerte, o sea, yo me sentí en otro mundo, en otra cosa, en otra realidad. Y eso fue muy importante para contarte después, cuando encontré la primera vez la astrología. He tenido siempre una cosa muy interna, que es nunca he dudado de ninguna de estas cosas. Por ejemplo, desde que yo vi la astrología, algo me interesó. O sea, nunca dudé. Tengo que preguntarme que no, o sea, la astrología, wow. No, Mauricito, perdón, una cosita. Es que se te está escuchando un poco entrecortado, ¿sí? No, entonces, trata de no moverte mucho, porque pareciera como que el micrófono busca compensar. Y no sé si tú tienes de pronto una llamada, que puede ser que tú eres la que el que me está haciendo la llamada, que es el pitito que estamos oyendo. Pero no, ya si puedes, acércate un poquito al micrófono y lo hablas con más tranquilidad y deja el celular lo más relajado posible. Aquí vemos cómo funcionan las emociones por encima de la razón, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo funciona la condición emocional de Mauricio con la tecnología. Bien. Porque nunca, como te digo, a pesar de que... Está bien, puedes girar el celular, Mauricio, para que te veamos de frente. ¿Por el micrófono o no?
Pero tienes que mirar eso, ahora sí te vemos. Es Muy que bien. la tengo que tener en el aire, pero bueno, la voy a tener fija. No sé cómo se oye ahorita el micrófono mejor. Mejor, sí. Estábamos preguntándote quién es Mauricio Zapata. Bueno, entonces yo decía que obviamente la pregunta es una pregunta que nos hacemos hasta el día que nos muramos, quién soy yo, pero por lo que ha pasado, nací en Estados Unidos, mi papá estudiaba acá, pero me fui muy chiquito a Colombia. Ahí comenzó una parte complicada porque ya fui muy enfermito de niño, o sea, muy paralítico, asma, amigdalitis, entonces todo eso me dio muy duro. Parece que en Bogotá, de pronto después entendiendo ya con la astrología, con la condición mía de cáncer, muy sensible, yo me puedo acordar de chiquito la luna llena cómo me afectaba, más o menos me mandaba otro plano lunático. Estudié todos el estudio normal de un colegio y luego cuando me médico pues más o menos me dio un poco la medicina. Yo también tenía mucho interés, por ejemplo, por la biología marina. Me fascina el mar. También desde ese entonces sentía que había que hacer algo por proteger los bosques, por eso entonces estaba buscando una especialización aquí en este momento era como comenzar la parte de guardabosques, pero pues obviamente el papá. Claro. Mauricio, cuando vas tú a la universidad a estudiar medicina, ¿sí? Es importante que tengamos la referencia, ¿no? ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Porque la gente dirá, hoy en día la medicina homeopática o la medicina bioenergética, pues no tiene, de pronto, es una condición como más normal, ¿sí? Ajá. Pero es que este caballero que estamos viendo acá, estamos hablando de qué año, por allá de como los 80, tal vez, Mauricio. Comencé universidad en el 78. En el 78. Sí, comenzamos la universidad. Muy bien. Ahora, yo te decía de la astrología que una condición mía que nunca había dudado, cuando escuchaba cosas raras, diferentes, nunca dudé, o sea, cuentos de frases de fantasmas, de cosas, para mí nunca fue una cosa que dijera mentalmente, no, siempre muy emocional, entonces yo sabía que era cosas verdaderas. Y en la universidad había una materia que se llamaba medicina y por cosas de la vida del grupo que teníamos eran unas 3 personas que éramos muy buscadores, muy rebeldes, y el profesor puso a hacer un tema a la medicina y no sé por qué a nosotros nos dio por hacer una charla de medicinas alternativas, especialmente acabo de escuchar. Ya la esencia venía entonces implícita en el trabajo o en el estudio o en la formación, ¿no? Sí, algo me contaba Mauricio, ¿dónde estuvo? Un detalle que me contabas, un detonante de ese despertar cuando pasabas por allá había una zona muy linda. ¿Cómo era ese cuento? Cuéntanos a todos, Mauricio, por favor. O sea, yo no sé, esa parte no me acuerdo porque yo había oído o sabía algo de acupuntura. No sé de dónde sabía, pero lo que pasó una vez en Bogotá había una calle especial donde había muchas caseticas y en las caseticas había libros de fuera, encontrabas temas esotéricos, temas raros. Claro, libros de segunda, habían un montón de puestos con libros. Se dejan cuadras y cuadras. Cuadras y cuadras. Y de pronto un día, porque íbamos por ahí bastante, por ahí, de pronto un día leo yo un libro con caracteres chinos en uno de los donde había hijo de mil, un libro verde con blanco con un carácter chino, y yo dije, cuando cojo ese libro, libro de la Academia de Acupuntura, yo un miércoles. ¿Libro de qué? De acupuntura china, ¿verdad? Acupuntura china de la Academia de Acupuntura de Pekín. Y abro yo y ahí está la acupuntura. Y yo, miércoles, esta vaina que es, pero como digo, yo en ese momento racionalmente no pienso, yo sentí, wow, ¿eso qué es? Una sorpresa.
De ahí después vino la charla esa famosa, el profesor nos volvió papilla, pero de ahí de esa charla nosotros investigamos la homeopatía, nos encontramos con la homeopatía, nos encontramos con la radiestesia, con Hahnemann, Paracelso, no la química, sino ¿cómo se llama eso? La alquimia. Sí. Claro, quedamos con... Ahora, una pregunta que hago yo desde acá es, ¿cómo se sentía en esa época el forcejeo entre la medicina alopática y o tradicional y la medicina alternativa? Era un giro potente, ¿no? ¿Cómo era ese tema? Que dices que, digo, nos volvió papilla, ese es un término muy colombiano, ¿sí? Nos volvió a puré, podríamos entender más fácilmente en otros lados, ¿sí? Pero, claro, ¿qué pasó ahí con cómo se sentía ese forcejeo en ese momento, Mauricio? Simplemente, al decir eso, como dijo yo, el profesor simplemente se paró y dijo, esto todo es charla, todos los charlatanes han demostrado que no tuvieron ni idea sobre la medicina, esto no es la medicina que estamos estudiando, es pura charlatanería. Ya. Bueno, yo quería comentar un poquito esto, sí, para entrar ya ahora en el tema de la medicina bioenergética, para que la gente entienda, sobre todo las generaciones jóvenes, sí, entiendan. Nosotros ya estamos acá con mi querido Mauricio, creo que también él en su 6º piso, ahora no recuerdo si no está por ahí cerca de él, sí, pero lo que pasa es que este proceso hoy por hoy se da por descontado, ¿no? Escuchamos a la gente hablando de chakras, de armonizaciones, de acupuntura, ¿no? De procesos cuánticos, sí, pero en esa época esto era tabú y este era un tema que era venenoso de traer a la cotidianidad. Esto se veía como un acto de chamanería, de brujería total, ¿cierto? Charlatanería, nada que nada interesante ahora viendo toda esa parte, porque obviamente todos estábamos muy entrados en la época de Piscis. Entonces no había pues, ahora en la época de Acuario que se está abriendo y llegaron todas esas, estaba llegando claro. Pero a partir del 2012 que se da todo empieza ya este giro a tomar un poco más de cuerpo, de conciencia, ¿sí? Pues obviamente ya se vuelve un poco más cómodo. Pero entremos un poco en materia también dado el tiempo, Mauricio, ¿sí? Entremos, ¿qué pasa y cuál es el concepto de la medicina bioenergética y cómo lo aplicas tú, qué técnicas manejas, ¿sí? ¿Cómo lo entiendes en términos generales y cómo normalmente viene una terapia de Mauricio Zapata? Cuéntanos a todos, por favor, muy brevemente, Mauricio. Brevemente, entonces, sí, la acupuntura me dio a mí la idea de que hay un manejo en el cuerpo físico y hay otro manejo que es el campo energético, del primer plano energético del plano causal, donde está todo el sistema acupuntura, porque los alemanes trataron de una correspondencia precisa y no pudieron porque no, esto es el manejo de energía. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso, no fue un proceso de ir entendiendo que además del cuerpo está la energía y después vas encontrando los chakras y de todo la mente dice, pero es como así, como entonces, de pronto no somos ya obviamente lo han dicho, somos energía, están los campos astrales, emocionales, mentales, está el campo casual. Este es un punto importante para mencionar, ¿sí? O sea, el cuerpo como tal, estoy entendiendo, obviamente yo lo entiendo, Mauricio, pero digamos que para el resto de la gente, ¿no? El cuerpo nuestro está compuesto, hasta donde lo entiendo, esto no lo venimos libreteando, sino esto es una conversación amorosa e improvisada desde la amistad. Yo entiendo que el cuerpo como mínimo tiene un componente de hasta 5 cuerpos, pero hasta 22 cuerpos también, que los componen los cuerpos físicos, mentales, emocionales, astrales, etéricos como mínimo, ¿cierto? Y hasta 22 capas que tenemos que nos componen. ¿Así lo entiendes tú, Mauricio? Sí, exacto. Entonces eso ya estaba explicado afortunadamente en la India y de Oriente estaba explicado y fue llegando, obviamente los conceptos empezaron a llegar al comienzo de la era de Acuario,
pronto con los 60, con los movimientos entre comillas aquí, pero que trajeron a ciertos grupos, empezaron a hablar de lo o sea, empezaron a hablar a lo que después la ciencia ha llegado, de que todo es energía, la materia se convierte en energía. No solo somos una parte, sino que tenemos un componente energético potente que además explicaría muchas cosas, sentimientos que llegamos a un sitio y lo sentimos. Todo el mundo dice eso de llegar a un sitio y sentirse mal o sentirse bien. Eso explicaría ese movimiento de energía, porque estamos metidos en un universo lleno de energía también, no solamente la materia. Entonces, ya viene todo el manejo, especialmente de esta energía, que son los chakras y es la acupuntura. Bien, o sea, ya empezamos, digamos que el concepto es primero percibir los campos energéticos y luego estamos hablando ya de los canales energéticos que tienen que ver con la acupuntura, ¿cierto? Pero yo recuerdo que tú me ponías, me acuerdo como un aparato que tenía como unas ondas, ¿sí? Beta, delta, gamma, ya no me recuerdo, alfa, beta, delta, gamma, y también me acuerdo que además me ponía imanes, ¿sí? Y además me hacía un trabajo con muxas, se llaman, ¿no? También trabajabas, ¿sí? No sé, y además de esto, digitopuntura, shiatsu, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se me queda por fuera, Mauricio? ¿Qué otras cosas había? Electropuntura. Occidente ciertas personas de Occidente empiezan a darse cuenta que sí, o sea, que estamos manejando también un campo de energía. Ese campo de energía, además, lo bonito es que es único, es de la persona, y ese campo de energía muchas veces es la primera parte que se afecta antes de que llegue al físico. Entonces uno podría impedir muchas veces prevenir enfermedades o saber de dónde llegó la persona a tener cierta enfermedad. A veces también está la parte genética, que tampoco hay que decir que no servimos, la parte de la medicina alopática, lo que es fisiología, histología, genética, o sea, también hay que tener eso en cuenta, pero uno puede inferir muchas veces qué chakra se trabó, qué chakra no está funcionando bien, la persona qué problema tiene ahí que le lleva a tener problemas físicos. Claro, y hay condiciones sutiles que terminan por afectar los cuerpos sutiles, ¿no? Como por ejemplo las emociones, los miedos, ¿no? El rechazo, el temor al giro, ¿no? El bloquearse o el blindarse. ¿De acuerdo, Mauricio? Todo esto que estamos mencionando. Ya que dices eso, ahí viene muy importante, por ejemplo, saber en la parte de astrología qué parte física corresponde al signo astrológico. Cada signo astrológico tiene una inferencia en esa parte del cuerpo. La mía, obviamente, fue el estómago, y esa parte, además, a mí se me hace porque mi pobre estómago era demasiado sensible a comidas sangrantes. Ya entendí con la astrología cáncer, estómago, y decía, mira, yo no podía estar comiendo todo lo que quería porque mi estómago era delicado y molestaba. Claro. Para quienes no saben, la luna es el planeta que rige al signo de Cáncer, ¿sí? Y el signo de Cáncer, obviamente, por eso se generan condiciones psicosomáticas a partir de la emocionalidad y a partir de los ciclos lunares. Entonces, mi querido Mauricio, está obviamente a la vulnerabilidad de los ciclos lunares, ¿sí? Atendiendo sus cuartos crecientes y sus cuartos menguantes, y además de eso, la zona donde se refleja tiene que ver con la zona digestiva. Yo me atrevería también a complementar, Mauricio, hablando que para las mujeres también habla de los senos, ¿no? Porque tienen que ver con la parte de nutrir, ¿no? Que es muy canceriano, ¿no? El concepto de proteger, nutrir, acompañar. Entonces también se habla de los senos como, digamos, la parte que nutre, ¿no? Como glándula mamaria, llamémoslo así. ¿De acuerdo, Mauricio? La parte útero, ovarios de la mujer también. Entonces, bueno, esa parte también se asocia con la maternidad, ¿de acuerdo? Ahí se la pelean con Escorpión, pero estamos de acuerdo en esa parte, total. Sexual también ahí, pero la parte, digo, de gestación es lunar. La parte es Escorpión. Pero entonces tú, por ejemplo, ahí puedes estar, ¿qué signo eres? ¿Cómo está tu Escorpión? Segundo plexo, ¿cómo está el plexo sexual? Tauro, ¿cómo está el cuello? ¿Será ahí el problema o no?
están esos chakras. Pero eso, Sí. hablabas de las frecuencias que en ese entonces... Perdón, Mauricio, perdón, la interrupción. Saca un poquito el dedo, porque se te está viendo el dedo. Gracias. Este personaje es lo máximo. Bien, así en confianza estamos todos. Bien, entonces estabas diciendo, estabas comentando. Frecuencias del cerebro, donde está la parte más activa, donde estamos pilos, hasta la parte del sueño, o sea, delta, la gama delta. Entonces había en ese que todavía, porque ahorita una parte que se supiera bien las frecuencias, había este aparato que simplemente te podía relajar, porque te mandaba información a que se un estado relajado, Claro. no ya de pasar de estados de somnolencia a vigilia y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Podía programar. Eso es porque después ahora se sabe Nikolai Tesla, que fue el que inventó y que por alguna razón lo taparon durante ese lo genial, lo genio que fue este señor, pues uno resalta por él, pero el otro a otros niveles de poder mundial. Se te escucha entrecortado, Mauricio. Disculpa la interrupción. Estabas hablando de Nicolás Tesla, ¿y cuál era la teoría de Tesla a la cual te estás refiriendo? Que Tesla dijo todo en el universo es frecuencia, vibración, energía. Eso es todo el secreto del universo. Frecuencia, vibración, energía. Te escuchamos perfecto, ahí donde estás. Muy bien. Okay. Frecuencias, cerebro, está la chakra, o sea, todo tiene una frecuencia, porque de ahí viene la otra parte, la medicina alternativa, que es usar ciertos filtros donde personas muy conscientes, o sea, muy elevadas, se han puesto a determinar qué frecuencia tienen órganos, diferentes sustancias, la dopamina, la serotonina, qué frecuencia tienen, la transfieren a un color, a un filtro, y entonces puedes investigar el cuerpo genético de esa información, dónde está molestando ciertas cosas, dónde está el cuerpo trabado, dónde está afectando, por ejemplo, la adrenalina. Encuentras ahí no tiene que estar, entonces tú puedes limpiar esa frecuencia, dos frecuencias iguales se anulan con esos filtros y hacer una limpieza energética del cuerpo energético, hacerlo más fluido. Entonces, eso es importante. Todo el universo es simplemente una frecuencia, una vibración, energía. Por lo tanto, cada persona es única en su frecuencia, vibración, energía, y por eso la medicina bioenergética a ciertos fondos alopática. Bien, pero no podemos contar toda la teoría, pero yo quiero hacer una mención especial, y me llegó esta información ahora, Mauricio, con tanto cariño. Resulta que mi querido padre, ya en paz descanse, tuvieron un accidente de auto, de coche, y él se fracturó el hueso, no sé cómo se llama, aquí abajo, el malar, o yo no sé cómo se llama este hueso, debajo del ojo. No, perdón, no, se fracturó fue el de la quijada, ¿no? El malar, ¿se te acuerda? Y lo llevamos, mi padre era un señor mayor, lo llevamos a cuanto cirujano hubo, ningún cirujano se animó a atender este proceso, porque era un proceso, era un tema de hueso con músculo. Mi padre no podía abrir la quijada, llevaba varios días tratando de sostenerse y entraba ya en proceso depresivo, y se me ocurrió mencionarle que fuéramos donde Mauricio Zapata. Al comienzo, obviamente, me mandó a freír espárragos, como dicen. Luego me dijo, en un acto de desesperación, dijo, pues yo me dejo llevar. Y Mauricio, yo no sé si recuerdas, pero tenías un aparato que hacía electropuntura, creo que se llama, Mauricio. Sí. Encontró el punto, lo giró, le puso el aparato. En 20 minutos, mi padre estaba abriendo la quijada, sonriendo, agradecido. Obviamente su hueso, ¿cómo se llama? El malar, será el de la, la mandíbula o maxilar. No quedó soldando perfecto, pero le funcionó y tuvo una vida digna 20 años más. Entonces, esta es una gratitud que no había mencionado y hoy lo hago en público, Mauricio, en una historia que me recuerdan con mucho cariño para honrarte.
y a muchas personas ha honrado Mauricio. No me atrevo a hacer comentarios de otras vidas, pero les garantizo que en mis procesos de familia y personales, Mauricio ha estado presente en muchas oportunidades muy, muy críticas. Así que para mí es muy importante este reconocimiento, esta honra, y también recomendar a Mauricio en su trabajo profesional, en sus servicios de la medicina. Pero cambiemos un poco de tema, Mauricio. Vamos al concepto de la crisis a la oportunidad. Se te escuchaba un poquito entrecortado y perdón, hablo como aquí un poco en el acto de egolatría, pero con Mauricio, como estaba mencionando, nos vimos hace 10 años o 12 años. Y luego me decías, y nos volvimos a ver hace unos meses a retomar, ¿no? Después de que habías leído con mucha humildad un libro, ¿no? El libro que había este servidor escrito. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo nos encontramos en la consulta? Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso tuyo de giro, de transformación y otra vez de camino 24 horas, 7 días al servicio desde tu linda medicina bioenergética, por favor. Bueno, ahí hay que contar una cosa. Cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, llegué en Colombia, después vino la época de Pablo Escobar, y yo tenía una familia grande, y decía, yo no quiero que mis hijos estén aquí con este problema, pero obviamente la transición de emigrar no es fácil. Entonces, generar de nuevo la producción para sostener la familia, y ahí había unas crisis, más tratar de volver a hacer la medicina, la validación de la medicina aquí era complicado. Entonces, yo estoy atendiendo a gente conocida, que en esa época llegó mucha gente colombiana, y haciendo un círculo de personas más o menos underground, y me tocó volverme buscar una profesión. Afortunadamente, hay muchos médicos, especialmente cubanos, que llegan y no pueden ejercer porque no saben inglés, y había un programa de enfermería para médicos extranjeros. Ahí quedé yo metido para sostener una familia que estaba creciendo y estaba cosas, mientras hacía todas esas consultas. Seguía haciendo medicina que llegaba de Colombia, la gente que estaba viviendo. Entonces, llega un momento en que viene una época en que empieza a decirte, ya yo sentía, ya hay un ciclo, ya la vida me está diciendo, cumplió un ciclo con lo que tenía que hacer, que al final no encontraba por dónde, y decía, necesito encontrar otra vez un astrólogo, encontrar a alguien que realmente bien, de pronto un tal, porque no encontraba en mí mismo para referencia. Entonces estaba yo en ese momento de buscar por dónde encaminar otra vez, qué hacer, qué era lo que la vida me estaba diciendo, porque interiormente yo sentía que me está diciendo, ya cumplió con su trabajo, tiene que ahora, cuando de pronto entonces aparece el libro de Sami con toda esa transformación también, y yo conociéndolo, decía, wow, mierda, este hombre. Entonces, puedo decir que eso no es Indiana Jones, una vaina es de verdad. Y obviamente conozco ciertas cosas, y alguna vez también me mandaron recién a la selva y logré comunicar. Tuve mucha experiencia con un chamán, menos mal me enseñó cosas. Entonces yo entendía, para mí, como digo, primero nunca tengo duda, y segundo entendía cosas y decía, no puede ser Sami ya ha vuelto la persona que necesito para la primera comunicación contigo fue Sami para ver en qué ando en este momento. Es un momento de wow. Sí, y nos encontramos al servicio con Mauricio, muy honrado de poderlo acompañar, con muchísima humildad, pero lo lindo de esto es cómo una mano lava la otra. Cuando me encontré con Mauricio, lo primero que le hice reiteradamente fue agradecerle por tanto amor y tanta generosidad que le dio a su servicio conmigo y con mi familia. Y obviamente, pues lo mejor de mí lo di en la consulta para él, como lo hago con todos. Y nos encontramos otra vez en el camino del servicio, y viendo esto, le comenté a Mauricio de la oportunidad que tenemos del
del proyecto en San Miguel de Allende. Pero quiero hacer una mención primera, y es para todas aquellas personas que les interese atenderse con Mauricio. Lo recomiendo, y este es un hermano, lo recomiendo a ojo cerrado. Si alguien me preguntara con quién, con Mauricio Zapata, sin duda. Así que por favor lo tengan muy en cuenta. Volviendo al concepto de San Miguel de Allende y del proyecto del Centro Holístico, le mencionaba a Mauricio también cuando nos veíamos hace ya casi vamos como para un año de reencontrarnos, y le decía, mis guías y maestros me tienen en el proyecto del Centro Holístico. Mauricio dijo, pues, Sammy, ahí esto suena muy interesante, ¿de qué se trata? ¿Sí? Y dale la continuidad a tu Mauricio, dale la continuidad para conseguir conversando desde el Centro Holístico. Más o menos fue la respuesta que me dio el universo cuando me le hice la carta astral, que también en un momento dado decía que la carta astral decía, en un momento necesita cambiar. Digo, el nieto. Ahí está. Claro, quería chismosear qué pasó con el abuelo. Que era un momento de cambio, que era un momento que yo necesitaba reconciliarme a mí mismo y estar dando y dando y dando y dando y dando, y decir, ok, estoy yo. Y realmente lo que ya en ese momento sentía yo era que necesitaba retomar de nuevo plenamente el servicio. Esto que soy yo, o sea, ya, como te he dicho, me había llegado a decir, ya el tiempo que dio enfermería es una profesión de dar y dar y dar. Ya dio esa parte de volver a lo que eso es. Y cuando lo holístico dije, ya, o sea, dije a Sammy, cualquier cosa para ayudarte, yo puedo ir a dar unas charlas con lo que vamos a ayudar a formar el centro. Y hoy en día, Sammy, estamos en un punto de una inversión además energética, lo que es muy importante. Como tú sabes, pero además estamos en esa parte de los 6.000 años, un ciclo fuerte porque el cuerpo empieza a tener lo que llaman un máximo, pero además acá estamos pasando por el Sol se alinea con el centro de la galaxia, con el Sol central, una Q de los mayas. Estamos recibiendo una cantidad de energía. O sea, muchas cosas de las que están pasando, ya que el calentamiento que estamos sintiendo todos, no son nombrados el otro día en una charla, la gente de San Miguel está diciendo está muy caliente. Aquí también, aquí estamos en agosto, un calor, tiene que ver con el cambio climático generado por el ser humano, pero además tiene que ver es con el cambio también que está subiendo la Tierra de los polos girando un poquito baja que tenemos con la energía del sol llega más fuerte. Hay que necesitamos ahorita tener un centro de esos, necesitamos estar pendientes de cómo la gente de los cuerpos va a estar manejando esa energía. Es una energía fuerte. El eclipse también de que hablábamos, sintió como que ha tenido una intoxicación, una reacción alimenticia por lo mismo, o sea, la luna potencia, acelera. Entonces, en ese momento, todo lo que era digestivo, la comida y se digirió mucho más en el estómago que en el intestino, y todo eso genera proteínas que... Claro. De hecho, en una charla que tuvimos el día que explicábamos la luna con Marisa, acá desde México, me contaba que había más de 20 personas intoxicadas, todos por temas estomacales. Pues obviamente tiene que ver claramente con el proceso de transformación con el eclipse, con la luna, con el signo estaba en Escorpión, entonces era un trabajo de depuración, de purga. Pero en el tema de San Miguel, Mauricio dijo, Sammy, en lo que yo te pueda contribuir, y pues obviamente dando esta oportunidad de oro, le dije, Mauricio, pues estás más que bienvenido. Y Mauricio va a venir a San Miguel de Allende, se ha ofrecido para venir a visitarnos un par de semanas o una semana, no sabemos, de acuerdo con su horario, lo vamos a programar, pero este es un tema que será máximo en un par de meses, ¿cierto, Mauricio? Que podría tenerte por acá, ¿verdad? Un par de meses, exacto, no más de un par de meses. Bien, entonces, miren lo que está ocurriendo.
vamos a tener a Mauricio Zapata aquí en México, máximo en un par de meses, vamos a hacer una charla y hablaba con Mauricio, le decía, ¿qué podríamos proponer para la gente? Y tú me comentabas, Mauricio, este concepto del botiquín de la medicina bioenergética, ¿no? De los tips básicos, ¿sí? ¿Cómo es ese concepto, Mauricio, por favor? Bueno, el concepto es que hay cosas que si conocemos conscientemente podemos trabajar sobre eso. Y segundo, que estamos, como te digo, estamos además entrando plenamente en la era de Acuario. Cada persona va a tener que ser muy responsable casi en el momento cierto de Acuario, que es muy individual, mucho conocimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya hay cosas que podemos impedir a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, está lo que te decía, por ejemplo, cómo manejar los chakras, cómo manejar con los colores de los chakras o con unos imanes, movimientos, por ejemplo, Tai Chi. Algo muy puntual, ¿no? Muy básico, unos 5 puntos, ¿no? Básico que lo mismo, hay puntos claro, reflejos. La acupuntura también, ¿no? Los imanes en algunos puntos, ¿cierto? Sí, no hay que usar agujas, se pueden usar imancitos en ciertos puntos de la oreja, en ciertos puntos de la mano. Entonces hay cosas que podemos hacer en un momento en que sí, o sea, que la medicina alopática empieza a quedar como en el último plano, que eso sí, si te da un infarto, si te das en un ramo, no vaya al hospital, porque ahí también hay, o sea, también tenemos medicinas que son limitación. Claro, la medicina alternativa tiene un concepto más, digamos, preventivo y armonizador, ¿no? Que un concepto, digamos, de ir a la parte fisiológica. Pero esta parte me parece muy importante porque lo que pensaba Mauricio, y además me parece súper, es que organicemos un taller en San Miguel de Allende en donde hagamos una capacitación de los principios básicos de la medicina bioenergética, algo así como una especie de botiquín de primeros auxilios o de trabajos básicos para poder atender con los seres queridos, la familia, y además aprovechar la visita de Mauricio para atender todo lo que tiene que ver con la consulta particular. Entonces, son 2 oportunidades de oro que podríamos tener con Mauricio. Además, Mauricio ya está matriculado como terapeuta del Centro Holístico y más que bienvenido en su casa cuando tú lo desees, Mauricio, ¿no? Ya lo sabes, ¿no? Fue muy interesante porque, como te digo, o sea, apenas nombraste San Miguel, fue como esa parte interior que estaba buscando una respuesta, me dijera, ahí está, ¿qué más quieres? O sea, entonces, por eso yo mismo te dije, Sammy, cuando quieras, y hasta le dije, vea, si quieres, en uno, alguna cosa, no estoy pidiendo una remuneración, no, quiero de verdad empezar y claro, cangrejo, sí, o sea, dar, atender lo que sea, pero es esa otra parte en que llega, cambia, y en que hay un cambio, en que el y te dice comience otra cosa, y es bueno saber astrología, usando todas esas, decir, uy, ya, esto es lo que tengo que hacer, y empezar a avanzar. Vamos a hacer un trabajo entonces integral con Mauricio, vamos a diseñar un programa de fin de semana para organizar un taller de, mira cómo me atrevo yo, Mauricio, un taller que combina un poquito el concepto de la astrología como una herramienta inicial para identificar esencia y la parte, digamos, metabólica y orgánica de cada uno de nosotros, y hacemos un trabajo centrado en medicina bioenergética desde los tips básicos para poder atendernos a nosotros y a nuestros seres queridos. Estamos de acuerdo en eso. Y además la consulta también la vamos a ofrecer. Nos vamos a acomodar donde sea. Mauricio sabe que aquí tiene su casa y que donde tengamos que organizarnos nos vamos a acomodar. Hay una cosa que no se reiteró, no se escuchó muy bien, pero que lo quiero agradecer. Mauricio dijo, Sammy, mi pretensión es contribuir con el proceso del Centro Holístico. Y lo traigo a consideración con enorme gratitud. Este ser maravilloso que tenemos acá, este ser de luz que tenemos acá, viene en esa disposición. Obviamente que tenga la oportunidad también de recibir su remuneración, su compensación a su servicio como merece, que pueda atender el costo de su traslado y de su alimentación y de su sustento, y que pueda también darse algún lujo. ¿Por qué no?
pero vamos a disponer de unos centavos para poder aportarlos en el centro holístico y para poder contribuir a esta linda causa que estamos trabajando todos juntos, como lo hemos mencionado. Creo que ya tenemos que despedirnos, Mauricio, ya llevamos casi 50 minutos. Wow. Sí, aquí el tiempo pasa rápido cuando nos estamos entreteniendo. Entonces, te dejo la palabra, por favor, Mauricio, para que te despidas, para que lo que quieras comentar, y ya luego yo cierro con esta conversación linda desde Astrospectiva. Sí, entonces, especialmente a mí, hablan de los guías, los maestros, quien haya sido que llevó a que vamos, salimos ya en un estado, imagínate, complementario, donde los dos podemos aportar hacia afuera, hacia las personas, a la comunidad, lo que sea. Un trabajo donde también ayudemos a que la persona sea más consciente de lo que es su esencia, de lo que es cada uno, y sí, saber ciertas herramientas, ciertos conceptos, que también está la psiquis con la mente. Entonces tiene que ver, o sea, cómo actúas tú como una incorporación del mundo, cómo actúas tú como un cantante. Todo eso viene de la psiquis, y hay que saber qué es lo que hay que manejar, el cuerpo energético, y ofrecerle eso a la gente que va saliendo de cierto concepto demasiado mental o demasiado físico a conceptos de energía del mundo. Entonces, agradecer a Sami que apareció de alguna forma y dispuesto a trabajar como sea. Bien, bueno, pues yo también aprovecho para despedirme, pero no quiero despedirme sin mencionar a la gente linda que está aquí con nosotros hoy. Sí, estábamos mirando quiénes están acá, perdón un segundo, y voy avanzando con las personas que están. A ver, rápidamente voy. Sí, tenemos a Socorrín, a Caro, mi querida Caro Vázquez, bienvenida. Isa, bienvenida. Kiki Barriga, bienvenida. Mijal, también bienvenida acá. María Teresa Ortega, Kiki Barriga, Natalie vuelve y aparece. Mi canal de luz, mi querida Jenicita, bienvenida. Margarita, bienvenida. Tenemos acá a Pambera, bienvenido. Mi querido Ariel, bienvenido. Milagrillos, bienvenidos. Cabana Project, también bienvenido. María C, bienvenida. Berta Cooperman, bienvenida también. Elsa, bienvenida. Marisa, bienvenida también. Fanny, bienvenida. Lina, bienvenida. Sábila, bienvenida. Mi querida Sofía de Zambala, perdón. Mauricio no atiende en Bogotá, él está en Miami. Blanquita, bienvenida. M. Vallejos, bienvenida. Salud, Juventud, bienvenida. Ron Star, bienvenida. M. Vallejos. Hola, ¿cómo estamos por allá? Y bueno, y un montón de gente más. Y pues felices de... nos disculpamos a nombre de Mauricio y de este servidor por el tema de la tecnología. Eventualmente si algo no se escuchaba muy bien, pero entendamos que esto es solo amor y voluntad, ¿sí? Nosotros somos generación que no vino con el celular debajo del brazo, así que hacemos nuestro mejor esfuerzo por atender este servicio. Y los dejamos entonces en manos de mi querido Ramón Mauricio Zapata Santos, al servicio de la consulta, ¿sí? Cualquier información me escriben, yo con todo gusto los refiero con Mauricio, les paso su contacto, y acuérdense que en San Miguel de Allende vamos a tener a Mauricio en un máximo de 2 meses vista. Yo me encargaré de hacerle la promoción y la oportunidad para que toda la gente que quiera venir se anime y atiendan con Mauricio la charla, adicionalmente el taller y por supuesto la consulta. Y les garantizo que esto es una bendición, este hombre que están viendo ustedes. Así que con mucho cariño los dejamos, nos vamos a ver nuevamente desde Astrospectiva en 2 semanas. Ha sido un placer acompañarlos y como siempre un placer servirles.
con enorme cariño. Mauricio, un gusto verte. Nos seguimos viendo. Gracias, sí, señor. Gracias, Aquí gracias, seguimos conversando. Bye, bye, bye a todos. Voy a ir cerrando. Bye, bye.